3, 2, 1. Bienvenidos al Revenue Podcast, donde hablamos sin filtros de lo que realmente significa construir, escalar y sostener revenue en startups B2B. Acá vamos a tener conversaciones reales y profundas con gente que sabe, que ha probado y que sobre todo se ha equivocado y aprendió en el camino. Espero que les guste este episodio, sobre todo que se lleven un aprendizaje. Dale, arranquemos. Hola a todos, bienvenidos. Tenemos hoy día un gran invitado y tengo el gusto de presentar a Claudio Barahona, una de las personas clave en el desarrollo del ecosistema emprendedor de la región. Claudio comenzó su camino emprendiendo a los 18 años, vendió su primera startup a los 25 años y desde entonces ha estado en el centro de la innovación y el VC. Lideró la estrategia de Corporate Venture Capital de Telefónica, invirtiendo más de 45 startups como SimplyRoute, WebDots, Recorrido y Políglota. Luego, como socio de Alaya Capital, levantó un fondo de $30 millones e invirtió en compañías como Home, Betterfly, Talently y mucho más. Además, ha trabajado desde los directorios de Wire y Alaya, codo a codo con emprendedores apoyándolo en acelerar su crecimiento, especialmente en revenue. También es fundador de comolevantarcapital.com, una plataforma que ha ayudado a más de 1.000 emprendedores a prepararse para levantar capital con una mirada práctica y aterrizada. Hoy nos acompaña con toda su experiencia como inversionista, mentor y constructor de ecosistemas. Claudio, bienvenido al Revenue Podcast. Un gusto tenerte acá. Muchas gracias, Diego, por la invitación. Es un placer estar en este podcast, sobre todo para hablar algo tan importante como el revenue, ¿no? Algo que muchas veces los emprendedores no toman tanta importancia, así que vamos a poder hacer un buen link sobre eso, así que también felicidades por el podcast. Extraordinario, gracias. Ya, pues, hablemos de revenue. ¿Va? Mira, vamos a entrar a una dinámica rapidita de ciertas preguntas que son claves para entender cuál es tu punto de vista. Primero, ¿revenue es más un arte o una ciencia? 100% ciencia. Obviamente necesitas un buen producto y servicio, ¿no? No puedes vender eh, arena en el desierto. Pero las metodologías y las herramientas están. Esto es completamente ciencia. La métrica más sobrevalorada. Lifetime value. ¿Por qué? No, porque el lifetime value te da para hacer fantasía de cuánto va a valer este cliente y con eso solucionas cualquier tipo de métrica, ¿no? Mientras más grande el lifetime value, todo el resto es fantasía. Entonces, he visto un montón de veces que el lifetime value dista, que uno cree que tiene, dista bastante de la realidad. ¿Qué prefieres? ¿Proceso perfecto o equipo motivado? Equipo motivado. El equipo motivado te mejora un proceso imperfecto, pero un equipo desmotivado, sin pasión, sin propósito, es un paso al abismo. Mm, Súper. Ahora, ¿qué piensas tú de la siguiente frase? El revenue es responsabilidad del equipo comercial. A ver, el revenue es responsabilidad de toda la empresa, incluido el directorio. O sea, desde el directorio hasta el que hace el café o el que limpia la oficina. Todos son responsables del revenue de la empresa. Gracias a eso la empresa existe y vive. Si alguna persona no está pendiente o consciente de que su rol, más allá del rol específico que cumple en la compañía, pero su rol no es vender, la compañía está fregada. Si tu producto es bueno, ¿se vende solo? Eso lo piensan sobre todo los CTOs, ¿no? Y la gente de producto. Gran error, gran error. No hay nada que se venda solo. Súper, sí, es verdad. No hay nada que se venda solo. Pero pucha que es importante el producto. Muy Eh, importante, no se va a vender solo. es como la plata. No te da felicidad, pero pucha que ayuda, ¿no? Sí, y Oye, sabes, bacán. mucha gente, mucho tequi entra en ese grave error y termina siendo el fin de su compañía, porque se enfocan solamente en producto, desarrollar el feature perfecto, que todo funcione increíble, pero si no está en la calle y no sabe presentarlo, ni siquiera si no sabes comunicar bien tu propuesta de valor, puedes tener un producto increíble, pero nadie lo va a usar, nadie lo va a Mm, comprar, nadie lo va a eh, pagar.
Pienso lo mismo. Bueno, Claudio, entremos ahora en una dinámica como de preguntas un poquito más profundas. Ajá. Cuéntame un poco, ¿cuál sería la mayor diferencia que ves tú entre las startups que logran estructurar un proceso sólido de revenue y las que no? Mira, son varios elementos, pero el primero diría yo es que el equipo tiene experiencia previa montando estas cosas en startups. O sea, este equipo fundador slash revenue tiene experiencia habiendo hecho esto antes. Y no, esto es importante, no en grandes corporaciones. O sea, en una startup es importante hacerlo de forma un poco distinta a una gran empresa. Entonces, si yo tengo un gerente comercial que estuvo haciendo un proceso de gestión comercial en IBM, eso yo no lo considero como una experiencia valiosa para una startup, porque una startup es un animal muy distinto. Entonces, un equipo, y sobre todo incluido el fundador, que haya tenido experiencia previa montando estructuras de ventas y de revenue en startups, es algo que incluso yo como inversor miro y trato de entender antes de invertir. Otro punto importante es que el CEO debe estar 100% involucrado en la estructura de este proceso. Esto no es como que voy y contrato a un comercial y me monta esto. Mi primera función como CEO de una startup es vender, es hacer revenue. Y hay startups que levantan capital para mejorar tecnología y piensan, necesito todo este capital para invertir en hacer un mejor producto y terminan cometiendo el error de desatender el tema revenue y no lo toman como una prioridad y luego necesitan levantar su siguiente ronda y no la van a poder levantar porque no crecieron. Claro, pueden tener un producto increíble, le dedicaron un montón de recursos a eso, pero como se desatendieron del revenue, el VC que viene no le va a meter más plata porque simplemente ve, oye, esta cuestión está estancada y no crece. Entonces, dicho esto, para mí nuevamente como ojo de inversionista, cuando el team de fundadores sabe de revenue, la cosa cambia. Sí, sí, 100%. De hecho, me ha tocado ver varios emprendedores, startups que se ponen full foco en el producto, que está bien, porque tienen que tener un buen producto. Pero dejan desatendida el aspecto revenue, el de generar revenue, crecimiento y talento también. Entonces, estoy 100% contigo en eso, que de repente uno también va y contrata o incorporan talento corporativo, ¿no es cierto? Talento de personas con alto seniority que a veces no encaja, o sea, no tienen esa cultura, como dicen por ahí, startupera, de ser Sí, ágil, de sí. trabajar en etapas tempranas y salir para adelante. Y lo conecto con lo que dijiste también, que en el fondo, en etapas tempranas sobre todo, después la cosa va cambiando, pero el fundador tiene que ser sales-led, tiene que haber un sales-led founder, una persona que vaya a salir a vender. Entonces, y no necesariamente que esté en el producto. Entonces, claro, estoy contigo, ese fundador, el CEO tiene que estar muy involucrado en traspasar quizás esa responsabilidad o esa meta que tiene de salir a vender al mercado. Entonces, claro, 100% contigo. Ahora, Oye, el SEO tiene que estar completamente, tiene que, el SEO, sobre todo, tiene que saber el dedillo, cada momento del día, cómo van las ventas, cómo va el funnel. O sea, el SEO es el principal. Y, y con respecto a lo otro, he visto un montón de compañías, incluso yo invertí en unas compañías que son un founding team tech muy bueno, dos o tres tequi, o sea, geeks de garage, y son espectaculares, pero la compañía falla a los 2 años porque no vendieron ni un solo dólar. y ahí está también la importancia del revenue. Entonces, claro, hay que buscar ese balance entre CTO, founder tech y, em, y lo opuesto. Oye, y en esta misma tónica, ¿qué aspectos claves crees tú que debe tener un equipo de revenue en etapas tempranas? A ver, lo primero es que debe tener ya el know-how. La startup no puede ser la escuela en la que vas a aprender a hacer esto. O sea, una startup está jugando con tiempo de tu vida, estás metiendo un montón de gente a esa compañía, estás invitando a inversores. Entonces la startup no puede ser una escuela. Mm.
La Pero ¿cómo startup va? vas a adquirir eso, vas a adquirir ese conocimiento. Entonces tú tienes, o tú sabes ese conocimiento, o sumas a un fundador que tenga ese conocimiento, o inviertes dinero en traerte a alguien que tenga ese know-how. Pero no puedes entrar y decir, voy a aprender cómo hacer revenue. No, 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 no. Mm, Esto no es una escuela. Las startups no sí. son. ¿Cómo balanceamos eso de traer un talento dentro de la empresa para que efectivamente impulse el revenue y que no venga el corporativo, que no tenga ese clash, no sea cultural? ¿Cómo lo ves tú? Mira, ese problema lo tiene cualquier equipo fundador de una startup y es yo creo que uno de los principales desafíos que tienes al fundar una compañía, que es tener un equipo equilibrado en distintos conocimientos. O sea, tú una startup, voy a llamarla startup perfecta, tienes a un buen techie, ¿no? A alguien que sabe muy bien de tecnología y producto. Tienes a un buen operativo, alguien que hace que las cosas pasen, eh, slash también financiero. Y tienes a un buen revenue master o comercial, ¿no? Y el CEO, de alguna forma, lo que hace es que trata de ojalá tener las tres capacidades que están arriba, ¿no? Entonces, un equipo completo de fundadores, ojalá tenga esos tres perfiles y donde el CEO, ojalá tenga la capacidad de las tres. Ese es el equipo perfecto. Pero uno como inversionista justamente busca eso y yo evito invertir en compañías que sean solo de techis o que sean solo de comerciales, porque el techie va a tener un buen producto que no se vende y el comercial va a tener un buen PowerPoint sin ningún tipo de doble clic detrás, con un mal producto. Entonces, eh, ¿cómo se resuelve? No, no tengo la receta mágica, pero tiene que ver con la construcción de los socios del equipo que tú armas desde el primer minuto. Oye, ¿y cuáles son los errores más comunes que tú estás viendo, has visto en startups al momento de estructurar esos procesos de revenue? Mira, son varios. El primero que yo creo que hay un error que muchos piensan que esto es como, contrato un vendedor y listo, ¿no? Como que listo, contraté alguien que se cargue de venta y ventas, check, ¿no? Grave error. Em, el, el- el hecho, y creo que lo hablamos antes, pero el no involucrarse el resto del equipo en lo que es lo más importante para la compañía, que es justamente el revenue. Yo me acuerdo de cuando yo estaba manejando Guaira y teníamos batch de 10 startups por año a las que ayudábamos justamente en su fase temprana. Una de las cosas que yo rápidamente me di cuenta en el trabajar con estas 10 compañías al mismo tiempo es que la gran mayoría no le estaba dando la importancia al tema revenue. Le da importancia al control del producto, le da importancia a levantar rondas, a hacer pitch frente a distintos concursos, ganarse subsidios Corfo, y estaban preocupados en el día a día de cualquier cosa menos de las ventas. Entonces, lo que tuve que hacer en un minuto fue cambiar completamente el programa que tenía preparado para estas compañías y monté una semana completa que la llamé Ventas, Ventas, Ventas. Y empecé a traer pura gente experta en ventas y que le contaran de por qué. Y gente que había quebrado y fallado por no haber sacado esto. Y hasta el día de hoy todavía hay emprendedores de esa generación que me recuerdan como el señor Ventas, 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 porque yo hablaba todo el día de eso una y otra vez. Y creo que en algunos casos logré hacer el cambio de switch. Em, Hubo una compañía, no voy a revelar su nombre, pero que de hecho no quería vender, que decía, no, mi comunidad tiene que crecer, usuarios, 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 y community driven, y decía, ya, pero un buen negocio, o sea, algún minuto, no, capitalismo, no, entonces, difícil. Sí, Sí, pues si no tenía un modelo de negocio, y claro, ahí yo también he visto ese factor de startups que buscan, bueno, un poco la tesis de Silicon Valley de growth, 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 y después tenemos el modelo de negocio, pero hay muchas empresas que buscan ese growth, ¿no es cierto?, con un CAC infinito, levantando plata, quemando, 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 sí, y no poniendo un proceso de revenue al menos simultáneamente. Yo creo que el proceso de revenue es súper importante. Y cuando hablo de proceso es que tengáis unas etapas de cómo, al menos predeciblemente, o al menos de una forma esquemática, de poder llegar y vender más. absolutamente. Y fíjate, y un consejo también para todos los que nos escuchan, que la mayoría van a ser, me imagino, emprendedores o gente de revenue de Latinoamérica, no estamos en Silicon Valley, amigos. No vamos a hacer Twitter, ni vamos a hacer OpenAI. No va a ocurrir eso de que me voy a enfocar en hacer 1 millón de usuarios y después veo cómo hago revenue. Acá eso no va a suceder. Y simplemente porque tampoco tienes el capital suficiente disponible para poder hacerlo.
no puedes hacer ronda de 5 o 10 billions como en Estados Unidos. Entonces, si tú, señor emprendedor latinoamericano, crees que puedes crear una startup y solo pensar en crear usuarios y patear el problema de business model y de revenue para el futuro, estás jodido. Se acabó tu juego. Ya con esa Y- advertencia bien fuerte, porque creo que mucha gente comete ese error. sí. Y en ese sentido, el consejo que le voy a dar a un founder, como para salir a vender más. Mira, eh, a ver, los procesos y la metodología existen y están claras. Tienes que aprenderlas, involucrarlas y ojalá traer a alguien que ya lo sabe hacer, ¿no? Tienes que sí tener libertad de pivotear, de ir cambiándolas. No, hacer una startup es cambiar de camino cada rato. y Por con eso el hay lugar revenue también, ¿no? O sea, que ser flexible en cómo ser generar ese revenue. flexible totalmente. Y si estás en etapa temprana, estás en una fase también de customer discovery, ¿no? Entonces tienes que tener cercanía con el cliente, vivir al lado de él, si es una oficina, ojalá sentarte en la oficina del cliente y observarlo. Cuando eres una startup etapa temprana, tienes la suerte y la dicha, que después ya cuando más grande es más difícil hacerlo, de que tienes pocos clientes y como tienes pocos clientes, puedes aprender mucho de ellos y puedes estar muy cerca de ellos. Siempre digo, más tiempo con el cliente y menos tiempo en tu oficina. Eh, y también tienes que estar dispuesto a jugar y pisar huevos, a cambiar precio, a cambiar modelo. O sea, esa es la gracia de la startup. Puedes hacer eso. Puedes hacer un A/B testing, puedes a uno venderle un modelo de negocio, al otro venderle otro que nadie sepa. O sea, esa cosa las puedes hacer cuando eres early stage. Yo creo que mencionaste un tema, bueno, aparte de pisar huevo, es demasiado importante para el aprendizaje en cómo escalar revenue, pero no mucha gente llama a los clientes. Es impresionante. A mí me toca trabajar con muchas startups B2B que no llaman a sus clientes para preguntarle cosas claves, como por ejemplo, ¿cómo nos encontraste? ¿Cuál fue el valor que encontraste en nuestro producto? ¿El pricing fue adecuado o no? Y voy un pelo más allá, hablando de revenue como tal. O sea, en las áreas de venta, los propios consultores ejecutivos, vendedores, el nombre que le queramos poner, em, no llaman por teléfono. Aquí en Latinoamérica son muy pocos los que llaman por teléfono. Yo creo que las startups que van en un camino de un proceso de revenue más adecuado son las empresas que incorporan esas actividades de la venta, que es llamar. Estados Unidos todo el mundo llama, pero No, la locura. incluso llamar a los clientes. O sea, No, y un paso más allá, eh, el equipo técnico, la gente a cargo del producto y el CTO deberían estar por lo menos una vez a la semana viendo in situ cómo el cliente ocupa su producto. Mm, Porque mm. acá está esa cultura de yo construyo el producto, toma, señor ventas, véndelo. Y me voy a encerrar a mi cueva a volver a construir el producto. Y no te das cuenta de lo que está pasando con el cliente. Que a lo mejor las 20 features que tú estás diseñando y ganando el tiempo y contratando gente, no las ocupan. Y eso es revenue, eso es puro revenue. yo he visto también conceptos de cambiar los roles en las empresas por un periodo de tiempo, 3 meses, 6 meses, quizás 6 meses mucho. Y yo creo que este es el gran tema que tienen los equipos de Customer Success y las áreas de producto o tecnología. ¿Qué pasa? Que los áreas de Customer Success están de cara a cara con los clientes, son como la vitrina, ¿no es cierto? Sobre todo soporte. Y el Customer Success Manager tiene la relación con el cliente, los va apoyando, dando todo el valor que ellos necesitan y levantan problemas, levantan desafíos de producto. Y se lo traspasa al área de producto. Y producto tiene otra forma de trabajar, o sea, les dice, oye, perfecto, ingrésame el ticket, ahí veremos cómo desarrollamos esa funcionalidad. Todo. Entonces, son formas distintas de trabajar y a veces se generan esos choques, esas batallas. También pasa cuando en la venta cierra un cliente y lo toma Customer Success, ahí a veces hay batallas también, oye, me trajiste un cliente re malo o problemático. Pero volviendo a tu punto, es clave de repente también quizás intercambiar esos roles, ¿eh? De que alguien en producto se vaya a Customer Success y alguien en Customer Success se vaya a producto por un tiempo, para que Y lo esos que roles pasa, se... lo que pasa, Diego, es que en las startups, en la etapa temprana, tener silos es dispararte el pie, es matarte. Porque no eres Falabella ni Telefónica para tener grandes silos de área. Eres un equipo de 15, 20, 30 personas
y todos tenemos que hacer de todo, todos tenemos que aprender de todo. Si el Customer Success al final termina siendo un bombero que trata de solucionar, la urgencia del cliente, pero ¿quién está realmente mirando si mi propuesta de valor se está cumpliendo? ¿Quién está mirando si mi roadmap de construcción de tecnología va con respecto a solucionarle los reales problemas a mi cliente, o más bien estoy tratando de hacer cosas choras que yo quiero construir mi producto? Entonces, cuando tienes a tecnología construyendo un producto choro según su punto de vista, tienes a Customer Success apagando incendios y tienes a venta simplemente con una meta de cuánto revenue estoy haciendo al mes, se acabó tu compañía, eres una startup. Ese es el problema de las grandes empresas, porque son justamente grandes y son lentas y trabajan en silos. Pero tú como startup tienes la ventaja que eres ágil, que eres rápido, que eres chiquitito, que puedes moldearte. Entonces, si una startup ocupa metodologías o se estructura como una gran empresa, se acabó el juego también. Mm. Y ese error lo cometen un montón. Sí, entonces en tu opinión, Revenue debiese ser un equipo como cohesionado, ¿no es cierto? Como no trabajar en silo. O sea, para ti unir marketing, ventas, customer success y hasta incluso otras áreas, te hace sentido, en el fondo es lo que tú estás diciendo. Yo si yo pudiera entrar a cualquier startup de Latinoamérica y regalarles unas remeras, yo le pondría todos somos Revenue. Y se la regalaría a todo el equipo, incluido la secretaria. Todos somos Revenue. Ay, sí, Todos es somos Revenue. bueno, es bueno, es bueno ese punto de vista, de hacer un equipo cohesionado, no generar silo. Qué pena, igual que las empresas grandes después como que se van separando y se van especializando en cosas, y por eso yo creo que quizás estos como grandes elefantes o buques no son tan ágiles. Em, Exacto. Y por eso las compañías en largo plazo grandes que logran sobrevivir es porque logran mantener una estructura distinta, ¿no? O sea, tú ves hoy día la estructura que tiene un Facebook, la estructura que tiene un Apple, son estructuras distintas que tratan mm, justamente de no tener silos. mm. Y por eso también el Oye, éxito de esta pasando un poquito más como al tema de errores, ¿no es cierto? Y Ujú. estrategia, y qué opinas tú, qué consejos le podríamos dar a las personas que están escuchando este podcast o viéndolo. Cuando fuiste emprendedor, después inversionista, estuviste metido codo a codo con los emprendedores, ¿cuál fue como los mayores errores al escalar el revenue? Y cuando viste esos errores, ¿cuáles fueron las soluciones? ¿Cómo los solucionaste tú en tu compañía? A ver, em, voy a Hay contar un varios. caso, ha- sí, pero hay, mu- voy a contar un caso bien puntual, pero que lo puedo extrapolar a otras situaciones, ¿no? Había una empresa en la que yo invertí, en la que yo estaba parte del directorio, que tenía todas sus fichas puestas en LinkedIn como canal de Outbound. Y y los tipos realmente sabían de esto. O sea, B2B, LinkedIn. O sea, yo aprendí un montón de cosas de LinkedIn que no sabía que existían porque los flacos realmente eran muy buenos en esto. Eran expertos totales, ¿no? Ahora, la empresa no crecía, no lograban cerrar ya. Y se enfocaron por meses en cómo mejorar su estrategia en LinkedIn, ¿no? Cómo ocupar cada vez mejor la herramienta. eh, o sea, eran buenos en esa herramienta, digamos, y como las cosas no funcionaban, se metían aún más, o sea, triple clic, ¿no? Y no mejoraron. Y un director, en esta director que teníamos mensuales, donde justamente estábamos preocupados porque vimos que la compañía no crecía, em, sugirió, solo como intento, ¿por qué no hacer algo fuera de LinkedIn? ¿No? Por qué no buscar algo un poco distinto? ¿Por qué no buscar otra estrategia? Y esto fue un escándalo para los emprendedores, ¿no? Este director de ni idea nada, old cool, ¿qué está hablando este viejo? Y ni siquiera es viejo, pero fue como un insulto a este equipo experto en LinkedIn de cómo se te ocurre que yo salgo fuera de esto, tú no cacháis nada. Bueno, la cosa es que el director insistió, habló con otro director, como que fue un tema, y al final el equipo accedió a hacer algo distinto a lo que están acostumbrados, y algo bastante análogo incluso, que era ir a hacer charlas del tema en que ellos eran expertos en comunidades específicas presenciales. Entonces, habían ciertos meetups, ciertas comunidades del negocio que ellos hacían, y ellos simplemente iban a dar una charla sobre un tema. Bueno, fíjate que en ese mes convirtieron más con esto
que todo el año con LinkedIn. Entonces, lo que yo quiero decir acá no es que LinkedIn sea malo. Lo que yo quiero decir acá es que si tú cometes el error de pensar que solo es una manera de hacer las cosas y en la que tú eres experto y vas y vas y vas como caballo que solo mira para adelante con esto, estás perdiendo un montón de otras oportunidades y otra estrategia de revenue que también funciona. Y, y no hay que menospreciar eh, la vieja escuela, no hay que menospreciar el presencial, no hay que menospreciar el, hay distintas formas de hackear a veces el revenue, ¿no? Y conozco emprendedores que iban gran, a una gran feria en la que no podían pagar stand ni nada y se colaban como audiencia y te regalaban unas chapitas súper divertidas y al final saca otra foto con chapitas y al final tuvieron un tremendo forma de revenue, algo súper básico, anticuado, como regalar chapitas. Y eso puede ser más barato que toda una estrategia de gastar un montón de plata en ads en LinkedIn. Entonces, eh, el error es quedarte pegado en la forma en que tú piensas que se hacen las cosas y solo insistir con eso y no abrirte a otras posibilidades. Mm. No, y también de quedarse pegado en ads. Ese es Ujú. un punto, ¿ah? O sea, tú hablaste de como un canal de adquisición, un canal de revenue, y veo que en el fondo hay muchas startups y emprendedores que piensan que ads es la solución y al final eso es plata. ¿Ah? Cuando está acá la plata, está acá el revenue, o al menos la generación de leads. Y no una estrategia muy de largo plazo, yo creo que es una estrategia más madura Sí, y de más mediano. Pero sí, sí, es bueno tu punto, ampliar esos canales y no quedarse pegado en una sola. exacto. Oye, si tuvieras que rehacer una estrategia de pricing, que pricing es un gran tema, Sí, ¿verdad? Hasta yo todavía no sé cómo estructurar eso. O sea, hay muchas fórmulas, es como contraintuitivo a veces. Pero tú lo mencionaste al principio, es una variable que se puede ir ajustando y se debe ir ajustando. Em, ¿Cómo reharías una estrategia de pricing? ¿Cómo lo plantearías tú? Porque pricing es fundamental para el revenue. totalmente. Mira, aquí de hecho les voy a recomendar un podcast de Acquired. Vean el episodio de Superhuman. Porque en este episodio el emprendedor de Superhuman cuenta una historia de pricing que me voló la cabeza y le voy a tratar de replicar aquí el consejo porque la verdad es que lo doy cada vez que puedo, doy este consejo. Trata de hacer siempre el anclaje más alto a tu precio. Esto es como contraintuitivo porque uno dice, ¿y tú qué te diferencias con tu competencia? Es que soy más barato. Mm, mm. Una vez que estás en el piso de precio, no vas a poder subir. Pero si estás arriba en el precio, puedes bajar. Entonces, es contraintuitivo, pero el anclaje alto al precio te da mucha más libertad y si te funciona, créeme que lo vas a agradecer para el resto de tu vida. En este episodio comentaba este emprendedor de Superhuman que una aplicación que pagáis $30 por tener una aplicación de correos, una aplicación de correos que hoy día tú activas Gmail que es gratis, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo competir con un producto que vale $30, que son 30.000 pesos, que es bastante dinero, versus el gratis, ¿no? Entonces lo que él decía al principio es, bueno, voy a cobrar $5, voy a cobrar 10, y cualquier cosa contra gratis es caro. Entonces él se dio cuenta, hizo una especie como de, de testings, ¿no? De si tengo realmente un muy buen producto, como el caso de Superhuman, que yo feliz pago los $30, se dio cuenta que para estas personas pagar 20, pagar 25 o pagar $30 era exactamente lo mismo. Como marginal, decís tú. Era marginal, o sea, yo ya estoy pagando algo que es caro, pero $20 versus $30, para mí ya es lo mismo porque estoy dispuesto a pagarlo. Entonces, si puedo cobrar 20, puedo cobrar 30, ¿cuánto voy a cobrar? 30, lo anclo arriba. Obvio, obvio, obvio. Entonces, el usuario igual lo va a encontrar claro, caro. Y, y él decía, y yo pensé cobrar 50, pero por mi cuenta no, ya el gap quizá era demasiado grande. Pero mi competidor era gratis. Entonces, mi gran consejo aquí es que yo veo que startups hacen un error, buscan diferenciarse de competidores simplemente cobrando más barato. Tú dices, me pasa como Venture Capital, escucho el pitch y digo, ¿y tú por qué eres mejor que X? No es que yo cobro la mitad de precio. Chuta.
Sí, no, no malo, porque se percibe menos el valor también. Además que el pricing no es una ventaja competitiva, yo creo Me que estáis son otros dejando los datos sobre la factores. mesa. Sí, Mi además, tema, mi además. tema es, mi tema es que probablemente es muy posible que estén dispuestos a pagar bastante más de lo que tú crees y a ti te da miedo anclarte arriba. Mm. La clave de llamar por teléfono y hablar con los clientes. De Mira, perderle el susto, oye, te puedo dar un ejemplo fuera del tema revenue, pero que me pasó y te lo juro que me quedo grabado para siempre. Yo muchas veces doy charlas en universidades y eventos y todo esto, ¿no? Y me tocó coincidir con una charla con mi gran amigo Leo Prieto, de LEM. Leo Prieto lleva años haciendo charlas y cosas. Entonces, este era un evento donde nos pagaban por dar la charla, ¿no? Los dos éramos keynote speakers, teníamos el mismo slot, digamos, misma duración. Y yo le dije, oye, qué bueno verte acá, no sé qué. Eh, bueno, igual uno hace esto un poco por amor al arte, porque, bueno, con las pocas lucas que te pagan. Y me dice, no me pagan pocas lucas, po. Dije, ¿cuánto te cobrando? No voy a decir el nombre, no, no, pero no, sí, yo no voy a también sé decir el con... monto. Y como, Sí, está ahí, sí. ¿en serio? A mí me estaban pagando 10 veces menos. 10 veces menos que Leo Prieto. Y claro, que Leo Prieto ya a lo mejor es 2 veces más que yo, pero no 10 veces más que dije, oh. Sí, pues, sí. Desde ahí dije, Eh, no, eh, compadre, yo a partir de ahora voy a pues, anclar precio y voy a cobrar a los Leo Prieto, punto. Y me pagaban después de eso. Pero era porque yo mismo no me tomaba mi valor de decir, oye, estoy gastando el mismo tiempo que Leo Prieto en el escenario, hago el mismo trabajo de charla. mm, Está bien, a lo mejor Leo tiene un poco más marca que yo, está perfecto. Pero 10 veces menos, entonces sí. al final dije, no, estoy anclando más de precio. Sí, es que hay founders que le tienen temor a eso, de temor de subir demasiado el precio por perder el negocio. Claro. Y yo ahí creo que también es sinónimo de valor, o sea, mientras más caro uno es, más valor tiene, ¿o no? Como mayor es la calidad de ese ser, Y te valorizas a ti porque mismo también. te valoriza a ti mismo. También pasa con las POC, los famosos pilotos, cuando empresas hacen pilotos en otras empresas, o sea, en sus clientes, y los pilotos son gratis para que nos prueben. O sea, hasta incluso si se hace eso, los pilotos tienen que ser pagados. O sea, un piloto barato, pero un piloto se paga. Em, sí, el pricing ahí es un temazo. Y el otro tema que creo que es relevante conversarlo es que pasa que hay muchas empresas de etapas tempranas que pueden tener un esquema de pricing, pero están lanzando un nuevo producto o es el nuevo producto y no saben cuánto ponerle. Sí, puede haber un precio de mercado, la competencia tiene pricing, pero otros no, y otros como que no saben cómo definir ese precio. ¿Qué recomendación darías tú a esa gente que está como medio perdido? Oye, ¿cuánto cobro? Tú decís ir primero lo más caro y después ir bajando. Sí, yo primero, o sea, dos consejos. Primero, ánclalo arriba, porque es más fácil bajar que subir. Mm, Segundo, haz los típicos modelos de tres planes, digamos, ¿no? Eso es súper estandarizado. Haz tres planes. Trata que un plan sea quizás medio freemium o que le dé un saborcito, que no es regalarlo, pero que dé un saborcito y que después de 2 años, de 2 semanas te lo corto, punto. Esto nada de que 3 meses, 6 meses gratis. No, no. 2 semanas, lo probaste, le tomaste el valor y ahora, compadre, pues me pagáis plan full si no te lo corto. Eso también le cuesta mucho hacerlo. No, pero ¿cómo lo voy a cortar? Se me quedó un mes más. No, compadre, no estamos para regalar nada aquí en la vida. Eh, y yo diría que lo de los planes está como súper descubierto y googleen ahí, hay un montón de información, ¿no? Pero el plan estándar, el Mega Pro y el voy a llamarlo patón un saborcito, mm, eso es bastante estándar, pero en los tres, anclaje arriba. mm, mm, Anclaje arriba cien de por precio. ciento. Sí, la estrategia de pricing pasás, en definitiva, como decís tú, está bien estudiado. Uno barato y otros dos súper caros, o dos súper baratos y uno súper caro. El tipo de, ¿cómo se llama el de Acquired? Tremendo emprendedor, se me olvidó el nombre en este minuto, pero habla un poco de eso, habla de que cuando tenéis un plan súper caro y el otro es y de las mismas funcionalidades o un poquito más y el otro es como, pucha, baja un poco por ahí, tú ves que el precio, el aumento es marginal y vas a recibir mucho más en funcionalidades, por ejemplo, te hay por el más Eh, caro. Entonces, claro, pero es un tema, pricing es un gran tema. Oye, bueno, Claudio, terminando en pricing, te
te quiero agradecer infinito por estos consejos. Yo creo que es demasiado valorado desde un punto de vista como inversionista, como emprendedor y viendo otras empresas que están con estos desafíos, contar con tus consejos. Y si nos pudiéramos ir con algo que tú les puedes entregar a la gente que está teniendo estas dificultades en Revenue, ¿qué le Gracias por la podréis decir? invitación, primero que todo. Y como consejo, quizás dejaría dos grandes mensajes. El primero es que eh, los inversionistas, sobre todo en Venture Capital, una de las cosas que más miran es el revenue y cómo funciona el revenue y cuáles son las metodologías y cómo es el equipo. Entrevistan el equipo de revenue. Entonces, eh, quizás nunca se lo han dicho esto a un emprendedor, pero nosotros que estamos a este lado de la mesa miramos un montón de eso y no solo yo, prácticamente todos los VCs que hay en el mundo. Entonces, eh, descuidar el revenue y no darle la importancia que tiene significa también hipotecar futuras rondas de inversión que simplemente no vas a tener porque no tomaste en cuenta esto, ¿no? Entonces, es fundamental, casi más importante que tu tecnología. Y el segundo gran consejo tiene que ver con que esto se aprende, esto es una disciplina, la metodología existe, la información está. Escuchen podcasts como este, trabajan con personas como tú, Diego, o con otros que enseñan estas cosas, que pueden incluso a lo mejor mejorar algunas pequeñas pinceladas en tu compañía. Incorpora estas prácticas. La verdad es que yo creo que un gran desafío que tenemos como región en Latinoamérica es que el tema de revenue todavía no es realmente el gran tema y debería ser. Gracias por eso. Gracias por eso. Buenos mensajes nos llevamos. Eso. Bueno, Claudio, muchísimas gracias por estar acá. Nos vamos a estar topando y bueno, te podemos seguir en tus redes sociales también. Estás hablando de muchos temas del ecosistema de emprendimiento, así que por favor todos sigan a Claudio Barahona en LinkedIn y en sus plataformas. Así que nada, pues gracias Gracias. Claudio por estar Gracias. acá. Gracias por la invitación. Chao.